La niña de la calle salva al hijo de un billonario. Y un secreto cambia todo para siempre. Bajo un cielo negro como el asfalto, Lucía se movía con la agilidad de un gato en medio de las sombras. Sus ojos, dos faros de determinación, no solo reflejaban la tristeza de las calles, sino también el coraje que había cultivado a lo largo de sus 10 años. En la gran ciudad, donde el lujo y la miseria coexistían en un mismo rincón, ella había aprendido a sobrevivir. La lluvia comenzaba a caer, golpeando las aceras con fuerza. Al notar una pequeña entrada hacia un callejón, se refugió de la tormenta. Allí, los muros viejos contaban historias de tiempos pasados, y el aire estaba impregnado de un olor a tabaco y olvidos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Lucía se encogió. A través de la penumbra, vio como un grupo de hombres armados arrastraba a un joven hacia una furgoneta negra. Su corazón se detuvo un instante. Era imposible no reconocerlo. Era Alejandro, el hijo del poderoso billonario, aquel que siempre había estado en boca de todos. La ciudad entera hablaba de sus lujos, de su vida perfecta, pero ahí, en ese instante, era solo un chico asustado y herido, a punto de ser devorado por la oscuridad. Sin pensar, Lucía salió de su escondite. Cada paso que daba hacia él era un desafío, una lucha contra el miedo que latía en su pecho. No podía dejar que se lo llevaran. Con un movimiento rápido se lanzó hacia el joven y, tirando de él, logró arrastrarlo al callejón. Ambos cayeron al suelo y ella sintió la adrenalina inundarle las venas mientras el ruido de la ciudad se desvanecía. «Debemos irnos», susurró, empujándolo hacia su refugio, un pequeño espacio habilitado entre los escombros de un viejo edificio. Una vez dentro, la seguridad que buscaban era solo temporal. Alejandro, tembloroso, comenzó a ver su entorno. Las paredes estaban cubiertas de grafitis. El suelo era una mezcla de polvo y crudeza. «¿Dónde estoy?», preguntó. Su voz un eco de incredulidad. Lucía, aún jadeando, lo miró. «Es el mejor lugar que tengo. Aquí al menos estamos a salvo por ahora», respondió con firmeza. A medida que la lluvia caía con furia afuera, los dos comenzaron a hablar. Alejandro relató su vida en los altos muros de una mansión brillosa, mientras Lucía le contaba sobre su día a día en las calles heladas. Sin embargo, en medio de ese intercambio, Lucía guardaba un secreto inquietante, una conexión que nunca había querido aceptar. Ella era, sin saberlo, pariente de él. Un lazo que había sido roto por generaciones de historias no contadas. La noche avanzaba y las sombras parecían cobrar vida. Lucía cerró los ojos un momento, sintiendo que el mundo se desvanecía entre la incertidumbre y la esperanza. Al abrirlos, pudo ver el destello de luces rojas a lo lejos, un reflejo de un escuadrón de criminales que buscaba a su presa. «Vienen por mí», dijo Alejandro, sus ojos llenos de miedo. El tiempo se deslizaba entre sus dedos y Lucía tuvo que decidir. ¿Mantendría su secreto o lo revelaría para crear un vínculo? Las calladas calles parecían gritarles desesperadamente. ¿Podrían sobrevivir a su mundo oscuro? Entre dudas y decisiones, la única certeza era que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La noche seguía su curso, y el sonido de la lluvia se mezclaba con el tamborileo del corazón de Lucía, mientras Alejandro temblaba a su lado. Lo que sucedía fuera de su refugio se volvía un eco lejano. La bruma del miedo envolvía cada rincón. Alejandro tenía miedo, pero Lucía sentía una mezcla de adrenalina y determinación. Tenía que protegerlo. De repente, un ruido metálico resonó en el callejón. Lucía se tensó. Sus sentidos se agudizaron. La sombra de una figura apareció al final del pasillo, iluminada por los destellos intermitentes de luces azules y rojas. Era un hombre, alto, con una mirada fría como el acero.
Ya los tengo, gritó, y Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, el extraño sacó un teléfono y comenzó a hablar con alguien. Los vi. Están aquí, en el callejón. La voz crujía como el vidrio roto. Alejandro palideció. Su rostro delataba una revelación que a Lucía le era desconocida. «Lucía, ¿qué vamos a hacer?», preguntó, apenas un susurro. Pero el sonido de otra voz resonó en su mente y con cada palabra, su alma se encogía. «No te preocupes, hijo. Estoy aquí». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. La confusión la invadió. «Hijo». Al darse cuenta de que el hombre hablaba con una seguridad aplastante, se dio cuenta que ese hombre estaba llamando a Alejandro. Pero ¿cómo podía ser? ¿Qué estaba pasando? Alejandro tenía un padre al que no había mencionado jamás. Ella entendía que la familia de él era poderosa, pero nunca había imaginado que el peligro que corrían ahora dependía de una conexión desconocida. Alejandro, con su voz temblorosa, tomó la mano de Lucía. «No sé cómo explicártelo, pero él no es solo un desconocido, es mi padre». La mirada de Lucía se volvió de horror a incredulidad. «¿Tu padre? ¿Pero cómo? ¿Por qué? No me dijiste nada». Ahora todo comenzaba a cobrar sentido. Sus mentes se cruzaron con imágenes de los mismos rasgos, una conexión que era innegable. Pero eso no era todo. Ese hombre no era solo el padre de Alejandro. Era el mismo hombre que había llamado a los criminales para que lo atraparían. Es una larga historia, lo sé, pero él también está involucrado en la otra cara de la ciudad. Alejandro, con lágrimas en los ojos, intentaba encontrar el camino a las palabras. La lluvia seguía golpeando con fuerza, y su aliento se entrelazaba con la pérdida de ocasiones pasadas. Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Pero si él está involucrado?», comenzó a decir, pero no pudo seguir. Las piezas del rompecabezas se desplomaban una tras otra. El extraño se acercaba. Lucía miró a Alejandro. Su corazón latía con fuerza. «¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una verdad que puede destruirte?». La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío que ambos sabían que no podían eludir. Justo cuando el hombre llegó al borde del callejón, tuvo un momento de claridad. «Alejandro, debemos irnos ahora». Pero el movimiento era demasiado tarde. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre hizo un gesto y una figura entre la oscuridad emergió de las sombras, revelando un rostro conocido. Era la madre de Lucía, la mujer que había creído perdida, una conexión que nunca esperaba encontrar aquí, ahora en medio del caos. El golpe en el pecho de Lucía fue como un rayo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. El silencio fue aterrador. Y en ese instante, todo cambió. Justo cuando los dos jóvenes intentaban comprender la profundidad del vacío, la madre de Lucía se acercó al padre de Alejandro, sus ojos transmitiendo una historia que ninguna de las partes había visto venir. Las sombras danzaban, pero la verdad solo comenzaba a revelarse. La conexión secreta entre ambas familias era un hilo que ataba sus destinos en un solo punto. Lucía y Alejandro estaban a punto de dar un paso hacia lo desconocido. ¿Acaso la lucha por el futuro dependería de descubrir la historia que todos habían tratado de ocultar? La pregunta quedó flotando en el aire. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucía observó a su madre y al padre de Alejandro, entrelazados en un silencio pesado que parecía gritar más que cualquier palabra. La lluvia seguía cayendo, llenando el vacío con un sonido monótono, pero su mente estaba en ebullición. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su madre estaba aquí, en este lugar y en este momento? «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz de Lucía salió en un susurro casi quebrado. Hubiera querido que los abrazos fueran lo primero, pero la confusión y el miedo la atrapaban. «Lucía, escúchame». La madre tomó un paso adelante, pero el hombre alto la detuvo con un gesto. «No es tan simple». Era una afirmación que sonaba a advertencia. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro, que aún sostenía la mano de Lucía, miraba de su madre a su padre, desesperado. «¿Qué significa esto? Dímelo. ¿Es cierto? ¿Estás metido en esto?». La voz de Alejandro resonaba con la angustia de un hijo atrapado entre la verdad y la traición. La madre de Lucía se acercó a su hija y tuvo que esforzarse para hablar. «Hija, hay cosas que no te he contado, cosas que
son peligrosas. Su voz temblaba. He estado intentando protegerte, protegernos a todos. ¿Protegernos de qué? La pregunta salió como un grito, pero a nadie le sorprendió. La intensidad era palpable. Las luces de la patrulla brillaban cada vez más cerca, iluminando el callejón en un rojo intermitente. El tiempo se deslizaba veloz. Estaba claro que la situación no podía ser más tensa. Desde el legado de nuestra familia, Lucía. Tu padre. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Él era parte de un juego mucho más grande, un juego oscuro, y yo he tenido que mantenerlo en secreto. ¿Juego? ¿Qué estás diciendo? Alejandro le apretó la mano, angustiado. La madre, con sus ojos llenos de lágrimas, siguió. Tu padre se involucró con hombres peligrosos. Hombres que quieren el control de la ciudad. Y él se fue. La revelación les impactó como una bomba. Lucía, abrumada, se dejó caer contra la pared del callejón. ¿Mi padre se fue por esto? ¿El mundo familiar qué había alcanzado a construir? Todo se desmoronó. Pero la historia no terminó ahí. En medio del caos, con el sonido de las sirenas acercándose, un destello de luz cortó la oscuridad del callejón. ¡Allí están!, el hombre alto gritó. Y esa fue la última advertencia que escucharon antes del ruido ensordecedor. De repente, todo estalló. Una explosión resonó a lo lejos, sacudiendo el suelo bajo sus pies. En un instante, el callejón se llenó de humo y caos. Lucía gritó, mientras el polvo levantado cubría todo. Alejandro la empujó hacia atrás, protegiéndola con su cuerpo. Todo sucedió tan rápido que Lucía apenas pudo procesar. El hombre alto había caído, y su madre estaba allí, paralizada en shock, mientras las luces parpadeaban y las sombras se movían. ¿Qué había pasado? ¿Quién había hecho esto? «Tenemos que irnos, ahora», Lucía gritó, arrastrando a Alejandro hacia el lado opuesto del callejón. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina los inundaba. El mundo giraba, y entre el humo, el miedo apretaba sus pechos como un abrazo mortal. Entre todo el ruido y la confusión, Lucía se detuvo un segundo. La mirada de su madre buscándola, pero en sus ojos había algo más, algo oscuro, algo que Lucía no podía entender del todo. ¿Acaso tenía ella también un papel en este juego? La pregunta quedó flotando en el aire entre el eco de las sirenas. ¿Quién eres realmente?, se atrevió Lucía a preguntar, y en ese instante entendió que todo podía cambiar de nuevo. ¿Era posible que su madre también estuviera involucrada en los secretos de la ciudad? La confusión y la incertidumbre ahora eran sus únicas verdades. Todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de ser despojado, y la oscuridad del callejón parecía tragarse cualquier resultado seguro. Las sombras danzaban alrededor, y Lucía sintió cómo su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Estaba lista para descubrirlo? ¿Qué otros secretos estaban por salir a la luz en esta noche aterradora? Las calles estaban hambrientas de respuestas, y el misterio apenas comenzaba. La explosión resonó como un trueno en el cielo. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Corre!», gritó mientras el humo comenzaba a llenar el callejón, llevándose el aire limpio con él. Las luces parpadeantes de la patrulla se mezclaban con el resplandor de la explosión. El caos se desapaba. Alejandro la arrastró hacia él, ambos intentando mantener la calma, pero el pánico era palpable. «¿Qué está pasando?», susurró Lucía, el miedo retumbando en su pecho. Pero la respuesta no llegó. En lugar de eso, una figura emergió del humo. La madre de Lucía, atrapada entre las sombras y la confusión, parecía tan perdida como ellos. «¡Mamá, venga!». Lucía extendió la mano, pero su madre dudaba. Sus ojos reflejaban un sinfín de emociones: miedo, culpa, desesperación. «No puedo», dijo, su voz quebrada. Pero en ese instante, algo cambió. Una ráfaga de luz iluminó el callejón y Lucía vio al hombre alto, el padre de Alejandro, tendiendo la mano hacia su madre. «¡Tú, no te acerques!», gritó Lucía, un escalofrío recorriendo su columna. El aire se volvió denso, como si la tensión pudiese cortarse con un cuchillo. Todo se movía en cámara lenta. «Es hora de que sepas», comenzó a decir el padre de Alejandro, su voz profunda y serena a pesar del caos. Pero antes de que pudiera acabar, una figura oscura surgió del humo, trayendo con ella un silencio instantáneo. Era nada más y nada menos que el padre de Lucía. «¿Papá?»,
Lucía apenas pudo articular. Su corazón se detuvo. Creyó haberlo perdido para siempre. Pero ahí estaba, en medio de la tormenta que había explotado a su alrededor. «Tú no deberías estar aquí. Esto no es lo que parece», respondió él rápidamente, su mirada fija en el hombre que había estado con ellos. Lucía sintió su corazón latir con fuerza. Las piezas del rompecabezas giraban en su mente. «No, sí lo es», interrumpió el padre de Alejandro. Su voz resonó como un trueno. «Tú siempre has estado detrás de esto, ocultando la verdad. ¿Por qué, Luis?» «Basta», gritó el padre de Lucía, su tono desbordando autoridad. «No es el momento para esto. Debemos salir de aquí». Las sirenas se escuchaban más cerca. El tiempo se les acababa. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué secretos guardan? Lucía no podía entender. Su mente estaba abrumada con las revelaciones. ¿Por qué siempre les habían ocultado tanto? ¿Quién era realmente su familia? Las respuestas estaban tan cerca, pero a la vez tan lejos. La madre de Lucía, visiblemente afectada, miró a su hija. «Lucía, hay cosas que han estado ocultas, secretos de las familias, de nosotros». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, el dolor y la angustia chisporroteando alrededor. «¿Qué tipo de secretos?». La pregunta salió con fuerza, el nudo en su garganta dificultando la respiración. De repente comenzó a atar cabos sueltos. Aquellos gestos furtivos, las miradas que lanzaban sus padres entre ellos, todo empezaba a cobrar sentido, pero con un sentido que dolía. Antes de que cualquiera pudiera responder, una ráfaga de disparos resonó en la distancia. «¡Vámonos!», rugió el padre de Lucía, empujando a todos hacia un lado. «No tenemos tiempo». Lucía sentía su pecho apretado. El caos resonaba a su alrededor. El miedo los empujaba. ¿Era posible que su vida, la que había conocido, estuviese construida sobre mentiras? Sentía una tristeza profunda, una traición portadora de sangre que se retorcía en su interior. Pero la sorpresa llegó de repente. La madre de Lucía dio un paso al frente. «Es hora de que sepas la verdad, sin importar lo que pase». Lucía la miró con ojos implorantes. «¿Cómo es? Eres la clave de algo mucho más grande, de lo que ambos hemos estado ocultando. Tú eres la heredera. Tienes un papel crucial que desempeñar en este juego». El mundo de Lucía se detuvo. ¿La heredera? ¿De qué? Las palabras flotaban en la atmósfera cargada, su vida dando un giro inesperado hacia tierras desconocidas. Todo lo que había sabido se desmoronaba. ¿Cómo podría ser que el secreto más profundo de su familia estuviera ligado a un juego de poder tan oscuro? Alejandro la miró, su rostro lleno de confusión y pánico. ¿Qué significa eso? El eco de la incredulidad resonaba entre ellos. Era como si el aire se hubiera vuelto frío. La opresión en el pecho de Lucía aumentaba. ¿Qué tipo de juego era ese? Su madre, su padre, el padre de Alejandro, todos estaban atrapados en un laberinto del que no podían escapar. Las luces rojas seguían acercándose. La noche no era más que un velo gris lleno de sombras y secretos. La única certeza era que su historia jamás sería la misma. El verdadero peligro estaba apenas comenzando. ¿Podrían enfrentarlo? ¿Estaba lista para descifrar un legado que podía cambiarlo todo? Las respuestas ocultas en las sombras las mirarían de vuelta desde la oscuridad. La explosión resonó en la noche como un eco atroz, sacudiendo el aire con una fuerza que hizo temblar los corazones. Lucía no podía creerlo. Todo era un caos. El humo espeso los envolvía mientras el sonido de las sirenas se acercaba, mezclándose con el clamor de la destrucción. «¡Mamá, ven!», gritó, aún tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Su madre se había acercado al padre de Alejandro, pero el miedo en sus ojos parecía haber sido reemplazado por una determinación inesperada. «No tenemos tiempo», insistió, empujando a ambos jóvenes hacia la salida del callejón. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, tirando de la mano de Lucía mientras el tiempo parecía escabullirse entre sus dedos. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador emergió del humo, una voz familiar que heló la sangre de Lucía. «¡Ayúdame!». Era la voz de su hermana pequeña, Clara, a quien había creído a salvo en casa. Su corazón se detuvo por un segundo. «¡Clara!», exclamó, la desesperación en su voz resonando en el aire pesado. Sin pensarlo, Lucía se volvió y corrió hacia el sonido, el miedo llenando cada rincón de su ser. ¿Cómo había llegado allí?
No, Lucía, no. Alejandro gritó. Pero ella ya se había lanzado hacia el humo. Un instinto primitivo la guiaba. Tenía que encontrarla. La imagen de Clara, riendo y jugando, la empujaba adelante. «¡Clara, responde!», gritaba. Su voz se ahogaba entre el estruendo. Los escombros caían. El aire vibraba con fragmentos de cristal rotos y la angustia la envolvía. En su mente, las palabras de su madre retumbaban. «Eres la clave, hay cosas que no te he contado». Al girar en la esquina, la vio. Clara, atrapada bajo un trozo de concreto, su cara pálida y los ojos llenos de terror. «¡Ayúdame, Lucía!». Su voz era un susurro, pero el pánico era palpable. La adrenalina corrió por sus venas. «¡Sujétate!», gritó, arrodillándose y empezando a despejar los escombros. Estaba a punto de liberarla cuando un estruendo resonó detrás de ella. Lucía giró para encontrar al hombre alto del callejón, no lejos de allí. Su corazón se hundió en su pecho. «¡Suéltala!», exigió, con una mirada amenazante. «¿Por qué? ¿Por qué está ella aquí?». La pregunta de Lucía salió hecha un grito, pero el hombre no respondió. Era como si hubiera entrado en un trance, y su mirada recorrió el rostro de Clara con una mezcla de sorpresa y deseo. «¡No, Lucía, no!». El grito de Alejandro la despertó. Lucía se dio cuenta de repente que había algo oscuro en la mirada del hombre, un aire de posesión que la hizo retroceder. «¡Clara, agárrate!», dijo, pero el tiempo se detuvo cuando el hombre alto se inclinó hacia su hermana. «Eres perfectita», murmuró, acercándose demasiado. Algo en él no era solo malvado, sino familiar. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era realmente? «No». Lucía se lanzó hacia él, pero justo antes de alcanzarlo, un destello cruzó el aire. Un balazo resonó en el callejón. El hombre cayó, y Clara quedó atrapada bajo el concreto. El eco de la explosión en su mente ahora se llenaba de una realidad aterradora. ¿Quién había disparado? Sus ojos se abrieron como platos mientras se giraba. Alejandro, pálido y tembloroso, tenía una pistola en la mano, y en su mirada había más dolor del que su edad debería permitir cargar. «No te atrevas a tocarla», dijo. Su voz, firme pero quebrada por el miedo. «Pero yo no, yo solo quería protegerte». Lucía respondió sintiéndose perdida. Las piezas del rompecabezas se caían a su alrededor. Clara seguía atrapada. El tiempo de respuestas había terminado. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era posible que la vida que conocía solo fuera una farsa? «¿Quién eres realmente?». Lucía lanzó la pregunta hacia el aire, desesperada por encontrar sentido. Alejandro nunca había mencionado su conexión con su familia. Su madre había guardado secretos. El polvo se asentaba y en el silencio que siguió, la verdad flotaba, invisible pero aplastante, como una sombra que se extendía. Era un giro que nadie podía haber anticipado. La realidad comenzaba a enroscarse a su alrededor. Desde el fondo del callejón, Clara seguía, suplicando: «¡Ayúdame!». Lucía miró a Alejandro, pero todo lo que podía ver era el terror en sus ojos. La atmósfera estaba cargada. Todo parecía desmoronarse. Las sirenas seguían sonando a lo lejos. La verdad del legado de sus familias se acercaba y una oscuridad nueva y aterradora comenzaba a tomar forma. ¿Estaba dispuesta a seguir luchando por lo que quedaba? La pregunta flotaba en el aire mientras su mundo se deshacía. Lucía sentía que el mundo se derrumbaba. La voz de Clara resonaba en sus oídos, y el miedo la llenaba de adrenalina. Mientras el hombre alto caía al suelo, el aire era espeso por el humo y la angustia. Todo sucedía tan rápido. «¡Clara, aguanta!», gritó. Pero en ese momento, las cosas ardían en el caos. Alejandro, aún pálido, la miraba con desesperación. «Lucía, ten cuidado». Su voz temblaba, pero las palabras se desvanecieron cuando el sonido de una explosión resonó en lo profundo del callejón. Las luces de la patrulla se acercaban, sus sirenas mezclándose con el latido frenético de su corazón. «Tenemos que salir de aquí, ahora», insistió. Lucía sintió que el miedo se apoderaba de ella y la empujaba hacia adelante. Pero la necesidad de salvar a su hermana era más fuerte. El tiempo se estaba acabando. «Clara», seguía gritando, sin preocuparse por nada más. Comenzó a cavar, arrancando los escombros, sus manos temblorosas luchando por liberar a su hermana. Pero mientras lo hacía, una sombra se cernió sobre ellas. Era su madre.
Lucía, detente, chilló, sus ojos llenos de pánico. No puedes ayudarla de esa manera. La mirada de Lucía se congeló en shock. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Ella está atrapada. No entiendo, murmuró Lucía, pero en ese momento el hombre que había disparado se incorporó de repente, el dolor y la furia en su mirada. Alejandro, aún tembloroso, lo enfrentó. ¿Qué demonios quieres? Su voz temblaba de rabia. Pero incluso a Lucía le parecía que él solo estaba protegiendo a Clara. Esto no es lo que parece, dijo el hombre, y en el silencio pesado, una risa suave salió de su boca. Fue una risa que resonó en lo más profundo de su ser, como si hubiera un eco. Locura entre ellos. ¿Qué significa eso? Lucía apretó los labios, sintiendo que el tiempo se detuvo. Pero antes de que pudiera preguntar más, el hombre dio un paso hacia atrás, y el aire se volvió frío. Es todo un juego, Lucía, y tu familia es la que tira de los hilos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ella se sintió perdida, un nudo creciendo en su estómago. Las palabras lo envolvían todo, pero había algo más. Un giro inesperado que nadie veía venir. De repente, el humo se dispersó, y los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¡Lucía!», gritó, y al mismo tiempo la madre del hombre, que había estado observando desde la distancia, pasó al frente. Lucía la reconoció. Al instante, era una figura familiar, alguien que había estado presente en su vida de una manera que nunca había imaginado. «Tú». Lucía sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. «¿Qué estás haciendo aquí?». Era su tía, una mujer que nunca había tenido en su vida. Los recuerdos empezaron a fluir, momentos en los que había estado presente pero nunca reconocida. «Es hora de que sepas la verdad, Lucía. Tu madre y yo tenemos un secreto que compartimos». El aire se llenó de tensión, como si el universo estuviera a punto de estallar. No es solo un secreto de familia, es algo mucho más grande que eso. La luz de la patrulla iluminó sus rostros, pero el verdadero terror no era la policía, sino lo que venía. «Escucha», continuó la mujer, pero antes de que pudiera explicar, un disparo resonó a lo lejos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todos se detuvieron. «¿Qué fue eso?». «Se están acercando», murmuró Alejandro. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror y determinación. La realidad se desvanecía, y el peso de los secretos que llevaban se volvía opresivo. La vida que creían conocer estaba a punto de romperse. «Sobrevivir a esto no es solo una opción», dijo su madre, su voz ahora llena de miedo y urgencia. «Es una batalla que debemos luchar juntos». Pero mientras el eco de las sirenas resonaba, una sombra emergió entre el humo. Y no era un extraño, sino alguien que Lucía jamás imaginó ver. Era su padre. «¿Papá?». Su voz apenas fue un susurro. La figura de su padre estaba envuelta en el misterio y el temor. «He venido a protegerte», dijo, y en ese instante todas las piezas encajaron de una manera desgarradora. Lo que creía que era su familia se transformó en un laberinto de mentiras. Mientras la noche se volvía oscura, Lucía se dio cuenta de que cada relación sería puesta a prueba. «¿Estás listo para descubrir la verdad?», preguntó su padre, y ella sintió que toda esperanza se desvanecía mientras las sirenas se acercaban. Ahora el verdadero juego comenzaba. Pero, ¿qué verdad estaban a punto de desentrañar? ¿Era posible que todo lo que conocía fuera un engaño? Las preguntas danzaban en su mente, y la incertidumbre era abrumadora. La lucha no solo era para sobrevivir, era para saber quiénes eran realmente. La explosión resonó en el aire, un trueno desesperado que hizo temblar a Lucía y sus amigos. El sonido de las sirenas se acercaba, cantando una melodía aterradora. Ella miró a su padre, al hombre que creía perdido para siempre. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, su voz temblando, llena de incredulidad. «Hay mucho que necesitas saber, Lucía». Él habló rápido, pero su mirada era intensa. La madre de Alejandro estaba allí también, su expresión rígida, como si supiera que lo que venía iba a cambiarlo todo. Antes de que alguien pudiera decir algo más, el hombre que había disparado se levantó. Su mirada era fría y violenta, como si no hubiera sido herido. «No tienes por qué hacer esto, Luis», dijo, señalando al padre de Lucía. «Puedes unirte a nosotros. Sabes que lo que ganan es más grande que lo que has perdido». «Nunca», gritó el padre de Lucía, y su declaración resonó en el callejón.
firme como una roca. Sentía que su corazón se aceleraba. ¿De qué hablaban? ¿Qué secreto había detrás de esas palabras? Salimos de esto juntos, Lucía. La madre de Alejandro se acercó, y su voz era suave, pero su mirada era de acero. Tu madre se involucra en cosas que no entiendes. Hay un juego, y tú eres parte de él. Cada sílaba estaba llena de tensión, y el aire se volvió espeso. ¿Parte de qué juego? Lucía retó, sintiendo el nudo en su garganta. Todo había cambiado en un instante. Las piezas del rompecabezas que nunca había podido encajar empezaban a encajar de manera inesperada y peligrosa. De repente, una ráfaga de disparos rompió el aire. Lucía se agachó, cubriendo la cabeza. Cuando levantó la vista, su padre había caído. El horror y el caos se apoderaron de ella. «¡Papá!», gritó, el terror llenando su pecho. «¡No!», Alejandro gritó, pero estaba paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía se abalanzó hacia su padre y vio la verdad en sus ojos. No era solo el dolor físico, era traición, secretos, un oscuro legado. «¿Por qué? Dime por qué». Cada palabra era un grito desgarrador. «No puedo, hija», murmuró, su voz debilitándose. En ese instante Lucía vio algo en sus ojos. Era miedo. «Los mantienen, tómalo, es tuyo». Extendió una mano temblorosa hacia el cinturón, donde había una pequeña caja enrollada con cinta. «¿Qué es esto?». La pregunta quedó en el aire, entre gritos y sirenas. El sonido del caos se desvanecía mientras la mente de Lucía luchaba por entender lo que sucedía. Su corazón latía con fuerza. Había algo ahí dentro. Una respuesta. Tenía que saber la verdad. Alejandro, ahora consciente de la película de terror en que se habían convertido, la miró a los ojos. «No hagas esto, Lucía. No puedes entrar en eso». «Pero tengo que saber», gritó, sus manos temblando mientras intentaba deshacer el nudo de cinta. La caja se abrió, revelando un documento arrugado y una llave. «¿Qué significa esto?», pensó, sintiendo un frío recorrer su espalda. El hombre alto volvió a levantarse. «Ese documento contiene la verdad sobre tu familia y lo que hay detrás de todo esto. Es tiempo de decidir, Lucía». Su risa era más bien un maníaco canto de locura. «¿Qué verdad?». La desesperación se apoderó de ella. En su corazón supo que todo estaba ligado. Fue un golpe devastador, como si un muro se destruyera. «¿Realmente soy parte de esto?». En ese momento se escucharon más tiros. Una mezcla de fuego y aire caliente envolvió el callejón, y las luces de la policía comenzaron a titilar. Todo se volvía confuso. Perder a su padre y perder su hogar se mezclaban en el respirador agitado de la noche. «Mamá, ¿qué hacemos?». Alejandro, con pánico en sus ojos, se aferró a su mano. «Hazlo, Lucía», su madre respondió, su voz grave. «Elige tu camino, ya no hay vuelta atrás». La decisión estaba sobre sus hombros. ¿Qué haría? ¿Aceptar la verdad o quedarse atrapada en la mentira? En medio del caos, la caja cayó al suelo, y el documento se desenrolló, revelando una imagen. Las piezas se juntaron en su mente. La cara de un hombre que era un reflejo de su propio dolor y miedo. «¿Quién es?». «¿Él?». La pregunta resonó, llena de urgencia. «Tu verdadero padre». La revelación fue como un balazo de verdad que cambió todo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y la traición era ahora su sombra. «Este juego apenas comienza», su madre gritó antes de sumergirse en el humo. «¿Qué significa esto?». La pregunta flotó en el aire, el eco resonando mientras la escena se tornaba más oscura. ¿Qué haría Lucía con esta nueva verdad? ¿Podrían enfrentar juntos lo que venía? El futuro se disponía como una tela en blanco, llena de misterios, preguntas sin respuesta. Lucía estaba atrapada entre el caos y las palabras flotantes de su padre, con la cabeza llena de preguntas. ¿Era realmente él su verdadero padre? Las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Clara, aguanta», gritó, intentando despejar los escombros con más fervor. Pero el sonido de sirenas se multiplicaba, acercándose cada vez más. «Lucía, piensa en lo que estás haciendo». Alejandro, agitado, miraba desesperado hacia alrededor. El hombre que había disparado yacía caído a sus pies, pero el peligro seguía presente. En su corazón sabía que cada segundo contaba. «¿Qué quieres que haga, Alejandro? ¿Dejar a mi hermana allí?». La rabia y la ansiedad burbujeaban en su interior.
Las imágenes de su infancia, su risa llenando la casa, la empujaban a seguir adelante. En medio de su agonía, la madre de Alejandro gritó algo que apenas llegó a entender. «¡Están aquí! ¡Estamos rodeados!». Las luces de la policía iluminaban las sombras, revelando un grupo de hombres armados. Todo sucedió tan rápido. Uno de ellos, un desconocido del pasado, apuntó su arma hacia Lucía. «¡Suéltala ya! ¡No te acerques!». Lucía sintió que la adrenalina le llenaba las venas. En un instante todo se volvió claro. No solo era su hermana la que estaba en peligro, era su vida. «Dame el documento», exigió el hombre, su voz grave resonando con furia. Lucía, ahora paralizada, miró a su padre, buscando respuestas. Él estaba herido, pero su mirada le decía que debía actuar. «Confía en mí, Lucía, hazlo». «Espera», interrumpió la madre de Lucía, su rostro desencajado. «No puedes dejar que se lo quiten». Ella se acercó, su aire de determinación chisporroteando. «La verdad que sostenemos es un arma, y ahora es tu turno de decidir si la usas». El tiempo se detuvo. Lucía miró la caja en sus manos. La decisión que había estado escondida entre el miedo era ahora un peso insoportable. La historia que su madre había dicho que era peligrosa se cernía sobre ella. «No puedo maldecir a más personas», pensó. De repente, un disparo resonó en el aire. La madre de Lucía se tambaleó hacia atrás, el horror cubriendo su rostro. «¡Mamá!», gritó. Y en ese instante todo estalló. El hombre que había disparado cayó, pero no por el tiro que todos esperaban. En su lugar, un destello oscuro iluminó el callejón. La figura de Clara, liberada de los escombros, apareció como un espectro. «¡Papá!», gritó con desespero, antes de que sus ojos se posaran en un objeto brillante en las manos del hombre que había estado con ellos. Un objeto que Lucía reconoció al instante. Era un anillo, el mismo que había visto en su padre de niña. «¡No!», gritaron sus padres al unísono. El caos estalló de nuevo, como si el tiempo hubiera retrocedido a un nivel más peligroso. Lucía sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa esto?». El hombre levantó el anillo. Sus ojos oscuros mostraban una mezcla de triunfo y desafío. «¿Creías que esto acabaría aquí? Estás atada a un destino que no puedes evitar. Eres la heredera de un legado que trasciende la vida y la muerte». Las palabras lo envolvieron todo. «¿Qué?». Lucía no podía entender. Su mente estaba llena de confusión. «¿Qué legado? ¿Por qué no me dijiste nada?». Fue como si un rayo hubiera partido el cielo. La revelación fue abrumadora. Clara, aún en estado de shock, se sentó en el suelo, mientras la verdad comenzó a descender sobre todos. «Eres la clave, Lucía, la única que puede cambiarlo todo». Todo parecía girar a su alrededor. La vida de Lucía se desmoronaba. Cada relación, cada secreto, cada sombra revelada. «No sé si puedo». Las luces rojas de la policía se acercaban, pero en el aire había un nuevo silencio. Las tensiones de un legado, un destino cúbico, se cernían sobre ellos. ¿Podría Lucía soportar el peso de la verdad familiar? Y así, una gran pregunta flotó. ¿Estaba destinada a ser algo más grande de lo que jamás había imaginado? La incertidumbre era desgarradora. Las luces de la patrulla parpadeaban en la distancia, convirtiendo el callejón en un torbellino de colores que parecía iluminar todos los secretos oscuros ocultos hasta ese momento. Las palabras del hombre misterioso flotaban en el aire, llenando el espacio con una sensación de desesperación y caos. «Eres la heredera», repetían en la mente de Lucía, mientras miraba a su madre, a su padre y luego a Alejandro. La confusión la inundaba. «¿Heredera de qué?», murmuró, sus manos temblorosas agarrando la caja con el documento y la llave. La voz de Clara apenas la alcanzó. «Lucía, ayúdame». «Clara», gritó de nuevo, sintiendo que la urgencia la empujaba a actuar. Tenía que liberar a su hermana. Pero allí estaba el desconocido, levantando el anillo, sonriendo como un depredador acechando a su presa. «Todavía no entiendes, Lucía. La ciudad no es más que un tablero de ajedrez. Y tú eres la clave que puede cambiar el curso». Su voz resonaba como si hablara de un juego, pero para Lucía era su vida, era su hermana. «¡No!». La rabia emergió de lo más profundo de su ser. El hombre se burlaba.
y eso encendió una chispa en ella. Alejandro, junto a ella, miraba con los ojos anchos, aturdido. —¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? —preguntó, su tono lleno de pavor. —Confía en mí —respondió Lucía, apretando los dientes. Tenía que encontrar una forma de salvar a Clara y al mismo tiempo proteger su familia. Todo dependía de ella. Pero en medio de la tensión, una figura familiar emergió del humo. Era su tío, Ricardo, una figura que había estado en las sombras desde que su padre se había ido. Su rostro estaba pálido y los ojos llenos de miedo. —Lucía, es un error, todo es un error —gritó. Pero su advertencia no llegó a tiempo. Los ojos del hombre alto se iluminaron con furia. —¿Tú eres parte de esto también? —rugió, apuntando con el dedo hacia Ricardo. El caos crecía, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Pero de repente, una explosión sacudió el aire. Una puerta cercana se abrió de golpe, y una ráfaga de calor los envolvió, haciendo que todos se agacharan. En un instante, el desconocido, el hombre que había disparado, desapareció en la neblina de la explosión, dejando su risa resonando en el aire. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sucedía aquí? Las sirenas de la policía seguían acercándose, y en el caos, su madre se tambaleó intentando recuperar el equilibrio. La escena se estaba desmoronando. —¡Es un juego más grande de lo que imaginas! —gritó Ricardo, sus ojos conectándose con los de Lucía. —No podemos quedarnos aquí. Hay que irnos. Ahora. La presión aumentaba. Clara seguía atrapada, y los segundos se estaban agotando. Alejandro la miraba, y en su mirada podía ver el reflejo de su propio miedo. —Hazlo, Lucía. Sálvala —instó, y fue como si una corriente de energía atravesara el aire entre ellos. Era su momento. Lucía corrió hacia los escombros mientras los demás empezaban a moverse, pero de repente sintió un ardor en su pecho, un dolor punzante, frío como el acero. Miró a su alrededor y ahí estaba. El hombre alto estaba de pie sobre el escombro, con una mirada de triunfo y el arma humeante en la mano. —Esto es solo el comienzo, Lucía. Nunca podrás escapar de tu destino. La oscuridad empezaba a cerrarse como un manto sobre ellos. En ese momento, un estruendo la sacudió. El suelo tembló, y con un crujido ensordecedor, un muro se derrumbó cerca de ellos, cubriendo a Ricardo bajo escombros. —¡Tío, no! El horror llenó la atmósfera. Era entonces cuando, en un giro estremecedor, el verdadero secreto se reveló. Una misteriosa figura apareció detrás de ellos. Era el abuelo de Lucía, una leyenda de la familia que creía muerta. —No sabía todo este tiempo —dijo, y el peso de sus palabras dejó a todos sin aliento. Tú, Lucía, eres parte de una historia que comienza mucho antes de ti. El tiempo se detuvo, y el horror profundo se asentó en el corazón de Lucía. Ahora no solo eran sus vidas las que estaban en juego. Todo el legado, todo lo que había creído, se desmoronaba. La verdad iba a cambiarlo todo. Los ecos de las sirenas resuenan, y en medio de todo, una pregunta. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué papel desempeñaría en este juego mortal? La incertidumbre tensionaba el aire, prometiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La escena se desmoronaba como un castillo de naipes. Lucía miró a su padre, el shock resonando en su pecho mientras la figura familiar de su abuelo se erguía entre la oscuridad. —Todo esto ha sido por ti, Lucía —insistió el viejo con voz temblorosa—. No puedes escapar de tu destino. El eco de las sirenas resonaba cada vez más fuerte, mezclándose con el rugido del caos que se desataba a su alrededor. —No puedo, no sé cómo —gritó con desesperación, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, como si el tiempo corriera en su contra. Ricardo, cubierto de escombros, luchaba por levantarse. —Esto no se trata solo de ti. La verdad puede destruirnos a todos, pero también puede salvarnos. Sus palabras eran un rayo de luz en medio de la oscuridad. Lucía quería aferrarse a esa esperanza, pero el miedo era más fuerte. Atrapada en medio de la confusión, consiguió incorporarse. —Lucía, ayúdame. La voz de su hermana era un grito desgarrador que traspasaba cada murmullo de desesperación en el aire. Lucía giró,
determinada a salvarla, cuando de repente el hombre alto hizo un movimiento. Su sonrisa era un océano de maldad. Recuerda, Lucía, nunca podrás escapar de esta familia. Con un rápido movimiento, preparó su arma, apuntando directamente hacia la joven. El tiempo se detuvo. Ella sintió una opresión en el pecho, el horror helándole la sangre. ¡Basta! A pesar de su miedo, el grito de Alejandro resonó, interrumpiendo el momento. No te atrevas a tocarla. En un acto de valentía, saltó de su refugio, enfrentando al hombre con una determinación que encendió una chispa de esperanza en el corazón de Lucía. En ese instante, una puñalada de luz iluminó la escena. El abuelo de Lucía avanzó. Sus ojos centelleaban con una sabiduría antigua. Es hora de terminar con esto. Con un movimiento repentino, arrojó un objeto brillante hacia el hombre, quien inesperadamente se desvaneció en la bruma de la oscuridad, llevándose consigo el caos que había sembrado. La explosión ensordecedora del arma resonó, y por un breve instante, todo quedó en silencio. ¿Papá? Lucía se acercó temblando, la incredulidad dibujada en su rostro. ¿Es realmente cierto? Las lágrimas caían sin control. Las emociones eran una tormenta desatada. Siempre hay un precio que pagar, Lucía. Solo tú puedes decidir hacia dónde llevas este legado, susurró su padre, su voz llena de dolor. El eco de sus palabras se instaló entre ellos. Clara, ahora libre, corrió a abrazar a su madre. Lo hemos logrado. La risa aliviada de la pequeña resonó, y en medio del caos, un rayo de esperanza brilló por un segundo. Debemos irnos ahora, insistió Ricardo, guiando a todos hacia la salida. El aire seguía cargado, el futuro era incierto, pero había una luz esperanzadora que se asomaba en el horizonte. La familia se movió unida, armándose de valor para enfrentar lo que venía. Lucía sabía que la batalla no había terminado, que el eco de lo sucedido las perseguiría, pero también entendió que ahora tenían el poder de cambiar su destino. La oscuridad podía ser abrumadora, pero la luz de la verdad había iluminado su camino. Así, con un profundo respiro, Lucía dio el paso adelante, decidida a luchar por su futuro, por su familia y a descubrir la verdad, que uniría sus corazones para siempre. Mientras sus pasos resonaban en el suelo, el sonido de sus corazones marcaba el compás de una nueva historia. Y tú, querido espectador, ahora es tu turno. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de intriga y emoción. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas aventuras sigan creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que cambiará todo. Y si conoces a alguien que necesita conocer este final impactante, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Esto es solo el comienzo.